Ya está. Buenas tardes y bienvenidos una vez más. Como sabéis, lo prometido es deuda. Estamos aquí en este segundo secuestro digital, en esta segunda magnífica temporada. Como os dijimos, íbamos a estar con nuevos invitados, nuevas víctimas, en ambientes totalmente distintos a la primera edición. Y hoy tengo el gusto de presentaros a la que es nuestra víctima del secuestro digital, Carmina Cruzafón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. Carmina es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de periodismo y además es experta en modelos de negocio digital. Un tema súper interesante y un tema que hoy vamos a tratar en este secuestro digital. Carmina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de recibiros, que estamos en mi despacho, ¿no?, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y así pues es un secuestro in situ, en el lugar de trabajo, no me tengo ni que desplazar, fíjate, eso no siempre pasa, ¿eh? Bueno, y además con el día que tenemos hoy, que en Barcelona ha nevado, nosotros hemos salido de Gracia, que tenemos la oficina allí, estaba nevando, de hecho hemos hecho un directo que algunos nos han visto para anunciar que íbamos a venir a secuestrarte aquí a la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha empezado a nevar, ha empezado a lloviznar primero, luego a nevar, y corriendo hemos tenido que salir disparados para aquí porque la hora, nosotros esto sí que es verdad que intentamos cumplir a rajatabla el horario, 4:30. Y a las 4:30 estabas aquí secuestrada en tu despacho. Exacto. Y bien calentitos que estamos, sí. No nos podemos quejar. Y además con sol fuera. Y además con sol, o sea, es exagerado el cambio de temperatura que nos hemos encontrado de Claro, aquí. porque ha sido pasar, dejar Coicerola, ¿no?, allí, donde se ha quedado todo el nubarrón, y aquí de repente, que siempre tenemos este clima así súper frío, pues hoy os hemos recibido con sol para contrastar, ¿eh? Es una maravilla, no nos podemos quejar de nada aquí, el No. trato es, vamos, magnífico. Bueno, Carmina, esto como siempre, digo yo, tiene que ser, pues, como hacemos cuando quedamos nosotros sin el telefonillo este que tenemos ahí delante, ¿vale? Y al final es que también las personas vean qué cambios han sufrido los comportamientos en el día a día con esta revolución y esta era digital. Y sobre todo, hay un tema que hablaremos ahora que a mí me interesa mucho, que es, se habla mucho de la transformación digital, pero también es verdad que estamos viendo una transformación totalmente tecnológica, ¿no? Claro, es que de hecho lo que estamos viviendo es que lo que nos aporta la nueva tecnología, cómo está afectando a nuestras rutinas habituales, ¿no? Y de hecho aquí el aprendizaje es de todos, porque la tecnología es nueva y nuestros hábitos están siendo cambiados porque nosotros nos estamos adaptando constantemente a cosas nuevas. Entonces no hay expertos todavía en esto, ¿no?, porque lo que estamos haciendo es una adaptación constante. Las tecnológicas nos traen novedades y actualizaciones diarias, ¿no? O casi cada mes tienes que empezar a cambiar tus cosas. Y de repente nosotros, que somos animales rutinarios, porque somos seres humanos que venimos, somos digitales. Entonces estamos en ese proceso de transformación donde todo el mundo se está adaptando sin reglas previas. Así es. Es muy importante un dato que acabas de decir. No hay expertos. Esto tiene que quedar claro. Lanzo el mensaje una vez más y hago hincapié en que no hay expertos en el mundo digital. No, yo cuando escucho, ¿no? Sí. Soy experto en social media marketing, soy experto en la transformación digital. Experto no, porque llevamos muy pocos años. Claro, es esto, ¿no? Y que la tecnología avanza a un ritmo y nosotros no marcamos ese ritmo, ¿no? Entonces, cuando decimos esta parte de experto, significa que llevas un tiempo analizando el comportamiento de determinados aspectos del mercado, de determinadas industrias, y entonces, digamos, puedes indicar ciertos elementos o comportamientos, ¿no? Pero no la experiencia como antes se decía, pues es un experto, lleva como 30 años, ¿no? Porque si el iPhone acaba de cumplir 10 años, entonces nos tenemos que ir adaptando a esos retos que nos marca la tecnología. Aquí tenéis un claro ejemplo de un error que he cometido yo esta mañana, que te he presentado como profesora de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y experta. Ya, claro. He dicho analista. Sí, o consultora en modelos de negocio digital. Sí, o especialista, ¿no? En este tema. Entonces, diríamos, ahí estamos todos un poco aprendiendo a esa transformación, ¿no? Sobre esa transformación estamos analizando qué nos pasa a nosotros y cómo la utilizamos. Porque, de hecho, la tecnología, que es algo que hemos aprendido siempre,
la tecnología prevé muchos usos, pero luego los seres humanos decidimos los usos que les queremos dar, porque los tecnólogos de Silicon Valley prevén como 100 usos. Luego, nuestro día a día va a ver pues cuántos nos quedan en nuestras rutinas y cuántos no. Y cuántos no, así es. Hablando de toda esta transformación y la revolución digital, me gustaría volver a la época donde nos conocimos. A la época de cuando yo estaba estudiando en la universidad, con algunos de los que nos están viendo ahora. Desde aquí un saludo a Jordi Santamaría, que antes nos ha enviado unas sugerencias de preguntas para hacerte en este secuestro digital. Yo me acuerdo en la universidad, cuando estábamos estudiando, que de digital se oía muy poco. Hoy, unos años después, no voy a decir cuántos, unos años después, en las canas algunos podéis determinar cuántos años, pero unos años después estamos en otra universidad. Y es verdad que hemos vivido y sufrido toda esta transformación. Antes, nosotros, a la hora de estudiar, pues cogíamos los apuntes, nos poníamos a estudiar y no miramos muy poco lo que eran los canales digitales. Ahora, el alumno aquí ha vivido esa transformación digital y ¿cómo la ha vivido? Es decir, ¿cómo has vivido tú también, desde el lado del profesor, ese cambio, ¿no?, en los alumnos? Claro, a ver, yo creo que cambia el modelo de aprendizaje, ¿vale? Diríamos, nosotros ahora tenemos que formar a gente donde son más importantes las competencias y que no tanto los conocimientos. Es decir, el hecho de tener disponibilidad y conocimientos al alcance de tu mano en un móvil hace que a la hora de enseñar no tengas que enfatizar tanto en esos conocimientos, sino, por ejemplo, en esas competencias como es la verificación, en la identificación, en el análisis, en la comparación, donde aquello que diríamos todavía Internet no puedes encontrarlo con calidad, ¿no? Aquello que, diríamos, tú puedes acceder a la información, sí, ¿dónde estará el valor añadido? Pues que tú sepas identificar la fuente correcta, que sepas compararlo, que sepas contextualizarlo. Por lo tanto, diríamos, la diferencia de dar clases cuando yo te las daba antes a ti o las doy ahora pongo mucho más énfasis en, primero, hacer al alumno mucho más consciente de ese aprendizaje. Es decir, si tú eres consciente de por qué lo estás aprendiendo y cómo lo estás aprendiendo, digamos, te queda mucho más y entiendes por qué estás haciendo esto, ¿no? Antes era como, bueno, te voy a dar todo este conocimiento y al final te hago el examen y valido que lo sabes, ¿no? En cambio, ahora para mí el proceso es, te estoy enseñando a aprender, porque en este entorno nuevo lo más importante es que tú luego autónomamente puedas seguir aprendiendo. Pero las chuletas ahora las apuntan en la mano, como hacíamos antes, o las llevan en la tablet o en el móvil. Ahora tenemos que tener una serie de controles, como los móviles tienen que desaparecer de las mesas. ¿En un examen puedo utilizar el teléfono móvil en la universidad o no? Perdona, pero en mi docencia ahora mismo, pero no. Yo en mis exámenes, diríamos, de tipo test, no dejo tener nada en la mesa. Vale. Y los móviles tienen que estar apartados o incluso los tengo que ver en el suelo para evitar. Luego el pelo para atrás. ¿Así? Claro, jerseys, cosas así para... ¿Esto del pelo para atrás? ¿Por qué? ¿Puedes explicarlo? Porque... No sé si vosotros lo sabéis esto. Yo nunca me he puesto una chuleta aquí detrás. A ver, pero a veces se habla del tema de los auriculares. Ahora que tenemos auriculares inalámbricos, ¿no? Yo no me he encontrado todavía en este tipo de circunstancias, se lo tengo que decir. O sea que mis alumnos no me han planteado este reto todavía. Esto podría ser un alumno aventajado en tema digital, ¿eh? Claro. Eso lo próximo lo habría que probarlo ya. Bueno, el tema es, diríamos, verificar una serie de elementos, ¿no? Que tú, como profesor, tú tienes que verificarlos. El alumno te pone los retos de decir, bueno, diríamos, tengo diferentes mecanismos, ¿no? Por eso yo, en los exámenes, diríamos, que son de verificar conocimiento, no dejo tener nada. En los exámenes o las prácticas evaluables, donde yo lo que quiero es que tú contextualices, valores críticamente, a mí me da igual si lo tienes todo encima de la mesa. De hecho, yo muchas de mis prácticas las dejo hacer con todos los documentos, cosa que al alumno le parece más difícil que si no se lo dejo. Porque, claro, si yo te dejo tenerlo todo, tienes que aportarme algo de valor, ¿no? Que si no,
es como, bueno, ya te he contado algo he recordado, entonces a mí no me interesa esto. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Si yo verifico, valido los conocimientos, allí no dejo tener nada. Si yo quiero evaluar tu capacidad crítica, analítica, etcétera, yo te dejo, como si quieres traerte el portátil, me da igual. Y en línea, un poco en sintonía de lo que estás comentando, aquí en la universidad ahora mismo tenéis perfiles, generación Z, que es un término que utilizamos mucho, y perfiles generación millennials, ¿no? Algunos millennials todavía están aquí, algunos que han ido repitiendo, todavía se mantienen aquí en la universidad. Esos dos perfiles se les hace mucha crítica en cuanto a que no profundizan en el contenido, ¿no? Muchas veces hace un análisis muy superfluo, ¿no? Pero no se profundiza en el contenido, en el mensaje. ¿Eso en la facultad de periodismo lo percibís así o es un estereotipo? A ver, yo diríamos que más que un elemento que encuentro desde hace unos 3, 4 años, es que los alumnos, fruto de ese consumo segmentado, ¿qué es el consumo segmentado? Es que yo consumo pues a través de mi móvil pues YouTube, cosas que en sí mismas tienen mucho sentido, pero no sé hacer los vínculos y contextualizarlas y ponerlas en relación. Para mí, el trabajo que más me cuesta a mis alumnos es que relacionen las ideas, porque yo no puedo leer la mente. Claro, sí. Todavía, falta poco. Entonces la inteligencia artificial quizás sí que me permitirá leer lo que ellos pretenden que yo entienda, ¿no? Pero el tema es, esa segmentación digital en la producción produce elementos aislados. Entonces los enlaces, los linkings que yo les digo, es si no me explicas el link de aquí a aquí, yo puedo interpretar muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí el elemento no es tanto la superficialidad, sino que tú me pongas en relación las cosas para que yo le encuentre sentido. A ver, para que yo pueda que tu argumentación, tu evaluación tiene coherencia. Si tú me dices A, L y Z, bueno, pues cómo llego de la A a la L, cómo llego aquí, cómo has llegado, ¿no? Y entonces para mí ese es mi gran reto con ellos, que ellos son como la generación YouTube que les digo, ¿no? Porque son muchos vídeos segmentados donde a lo mejor tú has visto un vídeo y has aprendido un montón de eso y eso no es superficial. Pero si lo quieres contextualizar o quieres explicarme, pues explícamelo relacionándolo. Para mí es el gran déficit de esta generación. De esta generación, ¿no? Aparte es lo que marketing digital se habla del link building, ¿no? Sí, exacto. Es decir, ¿cómo relaciono? ¿Por qué? Porque si tú no me dices la relación que tú quieres establecer, yo me puedo imaginar muchas cosas, te puedo evaluar mal porque no me lo estás contando, o puedes generar unas expectativas que después me pueden generar frustración. Y eso en comunicación es muy importante. O sea, claro, si tú no me dices, no me guías, yo me puedo crear unas expectativas y luego puede ser que tus expectativas y las mías sean un match. O no, un match, ¿eh? Algunos que sabéis del match, estos que estáis en Tinder y en Happen y en estas redes sociales, lo conocen muy bien, ¿eh? Este lenguaje digital del match. Del match, entonces cuando haces un match o sale el corazoncito, no clink, pues entonces luego... Comienza la conversación en privado, ¿no? Exacto, ¿no? Pero porque las comienza el análisis en profundidad. Claro, exacto, porque las expectativas se encuentran. Si no lo has hecho bien, no hay match. No hay match. O sea que la clave de todo hoy en día en las facultades de periodismo está en hacer match con el profesor. No lo dejamos así porque no seamos tan precisos, ¿eh? Mejor no en estos términos. La clave está en relacionar las ideas para que los productos informativos tengan sentido y de esta manera, diríamos, tengan calidad. Que nosotros siempre lo llevamos todo a nuestro lado, mira, claro. No somos nosotros, somos así, lo llevamos todo a nuestro lado, pero hay que tenerlo en el lenguaje académico. Exacto. Vamos siempre con buen humor, pero la decisión no hay que perderla. Después, otro tema que antes has hablado y que es importante también que lo recordemos, el tema de la autenticidad de datos. Antes has comentado lo importante que hoy tenemos ese sobreinformación o superávit de información, incluso se habla mucho de la infoxicación. Sí. Hay un término que el otro día estaba leyendo, porque además Carmina es columnista del periódico de Cataluña,
Y leí un término que apuntaste, que iba a ser el término que iba a ser una gran tendencia en 2018 y iba a ser uno de los conceptos que más se iba a hablar. Que a mí me sorprendió, porque yo hace 5 años empecé a hablar de nomofobia, del no mobile phone, la adicción al teléfono móvil, y en 2015 en Italia fue el término que más se habló de nomofobia. Pero cuando yo leí el término que tú dijiste, denominado como FATE, F-A-T-E, que ahora nos explicarás qué es, yo me quedé a cuadros, porque yo no lo había oído nunca. Bueno, de hecho, diríamos, en el mundo más tecnológico, a mí este término me lo dio a conocer una de las grandes expertas en inteligencia artificial que se llama Nuria Olivé, que ya trabaja ahora mismo en Vodafone. Y en el mundo tecnológico, los ingenieros, los que trabajan en inteligencia artificial con los algoritmos, pues están poniendo sobre la mesa ese término de decir, estamos más que en la era digital, ahora es la era del algoritmo, ¿no? El tema central son qué hacemos con los algoritmos, ¿no? Nos llevan de calle. Exacto, a todos, a las grandes corporaciones, a los usuarios, a los comunicadores, ¿no? Entonces ella me explicó que este término, ¿no? FATE, que es Fairness, Accountability, Transparency and Ethics, que significa, o sea, esos elementos que nosotros, ¿no? Fairness, esa idea de es justo, de algo que es justo. Accountability es de rendir cuentas. Transparency, que sea transparente, es decir, que tenga acceso y que sea ético. Serían uno de los 4 ingredientes que deberíamos exigir a cualquier empresa o cualquier producto que tuviera que ver con algoritmos, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista del usuario empecemos a exigir, igual que cuando vas a comprar algo, ¿no? Exiges, pues, oiga, que esto, ¿cuánto tiempo me va a durar la garantía, ¿no? 2 años, ¿lo puedo devolver dentro de 15 días? ¿Lo puedo devolver? Sí, pero con el ticket, ¿no? Pues en el mundo del algoritmo, Nuria me explicó, Nuria Olivé, que o sea, recomiendo que la sigáis en redes porque es una de las mujeres en España que sabe más de inteligencia artificial. ¿Nuria Olivé o no? Bueno, buscar. Nuria Olivé trabaja en Vodafone, has dicho. Sí, trabaja en Vodafone. Redes, buscáis en Google, Nuria Olivé. Una de las grandes expertas, una de las mujeres que hay que enfatizar, porque en este mundo de la inteligencia artificial hay mucho hombre y ahora que estamos en todo este proceso de reivindicar la presencia femenina, Nuria es una de las grandes líderes en eso y ella me explicaba esto, ¿no? Cómo en el mundo del algoritmo hay esa preocupación por incorporar todos estos elementos, porque mira, el tema de la accountability, ¿no? De rendir cuentas, ¿no? Estos días lo estamos viendo con Facebook. Facebook ahora les ha puesto en jaque a todos los editores de los periódicos, ¿no? Porque ahora ha decidido que con el algoritmo no va, sí, ¿no? Ya no va a fomentar, diríamos, la lectura de prensa de medios tradicionales, sino que ahora va a ser todo social, ¿no? Claro, diríamos, bueno, vale, y ahora resulta que los editores de los medios de comunicación que habían hecho todas sus estrategias digitales y se habían involucrado, habían invertido en vídeo, habían invertido en Facebook Live, habían invertido como tal, ¿no? Habían invertido en Instant Articles. Todo esto ahora les dice el señor Mark Zuckerberg, que el otro día se ve que fue su cumple y ha hecho una reflexión de lo que he hecho bien y mal, ¿no? Pues ha decidido que cambia el algoritmo. Vale. Porque sí, ¿no? Porque sí, bueno, porque tal, ¿no? Bueno, esta es una empresa que es el primer país del mundo, ¿no? Por número de millones de usuarios, ¿no? Y entonces nos parece muy bien que esta empresa lo decía así, pero quizás no debería rendir cuentas también ni ser esta accountability, decir, pues nuestro algoritmo, estos son nuestros, porque hay muchos negocios que están, pues ¿y ahora qué hacen los editores, no? Los medios de comunicación, ¿no? Ahora, de repente, los que han invertido en vídeo, no, que ahora la tendencia no va a ser el vídeo, ¿no? No te fastidia. Bueno, y también a muchas marcas, yo conozco a algunos amigos míos que trabajan en el sector y que te lo dicen, ¿no? Cómo han visto el cambio en el algoritmo, cómo ha repercutido en las páginas que ellos están gestionando en Facebook, ¿no? Efectivamente, ¿no? El alcance, las interacciones, cómo han bajado, ¿no? Claro. Haciendo el mismo tipo de contenido, ¿no? Exacto. Entonces, claro, aquí, ¿cuál es la clave?
La clave es entender que han aparecido unos intermediarios, que son estas grandes compañías, Facebook, con sus redes, Instagram, ¿no? Y que se han convertido en los gatekeepers, ¿no? Los guardianes que te dejan entrar y salir en este mundo digital, ¿no? Claro, ¿qué le pasa a una empresa, un medio de comunicación, cualquier empresa? La clave es cómo yo consigo que, claro, ahora muchos me dirán, es que es imposible no estar en Facebook. No, es que yo no digo que no tienes que estar, pero tienes que buscar cómo estableces esta relación con tu usuario, que sea en Facebook, Instagram o cualquier, que tú estableces esa relación directa con tu usuario, que ya te buscará en alguna de estas maneras, ¿no? Porque si no, esas grandes corporaciones van a virar en función de sus propios intereses. Y como no sabemos cuáles son, porque no son accountability, no soy accountable, no rinden cuentas y muchas veces no son transparentes, ¿no? No son transparentes en el sentido de decir, solo rinden cuentas a sus accionistas, que me parece muy bien, ¿no? Pero por eso aquí también tienen que haber políticas públicas, ¿no? Que exijan determinadas cosas a estos gigantes, ¿no? Y hay un tema que a nosotros en BeShare nos preocupa mucho y que además trabajamos desde hace tiempo, el tema de la marca personal, ¿no? Es un tema que está en auge, llevamos 20 años desde que se empieza a hablar de marca personal, cada vez más todo el mundo entiende que independientemente de su perfil profesional tiene que proyectar su marca personal. En tu caso, ¿cómo te ha ayudado el uso de los canales digitales a proyectar o a potenciar más tu marca personal? A ver, yo el uso de la marca personal a través de las redes lo uso mucho como parte de mi experimentación como usuaria, porque luego tendré que explicar en clase, claro, o escribir un artículo, y en ese sentido el uso de redes determina un poco y experimento lo que yo quiero que sea mi marca digital, ¿vale? Okay. Es decir, hay determinados usos que yo delimito en ese uso. Entonces, yo, por ejemplo, mi Facebook es para mis amigos que yo conozco. Okay. Y no es y he decidido que mi Facebook no es cualquiera. No es una red social para proyectar cualquier persona. Exacto. Mi Twitter sí que es mi red más social en ese sentido. ¿Por qué? Porque es la manera donde yo puedo, primero la utilizo para, sobre todo el tema pues de mis columnas en el periódico, por ejemplo, si participo en alguna actividad, etcétera, y después para distribuir información o contenido que me parece relevante. Un seguimiento de tendencias. Exacto. Y entonces, sí, muchas veces me sirve como es mi biblioteca digital. Algo que yo he visto tal, pues lo reenvío en Twitter y así es como de repente... ¿Haces un retweet o lo pones en favorito? Depende. Si a veces estoy leyendo algo que me parece interesante, hago un tweet de eso. Este es un consejo para vosotros también. Y luego, si en mi timeline de Twitter leo de alguien que ya estoy siguiendo, pongo un corazón para que me lo guarde. Vale, diríamos, y después yo ya me acuerdo, o a veces que yo a veces le digo a los alumnos de posgrado, sobre todo los de máster o doctorado, mira en mi time de Twitter que hay un artículo tal, exacto, te puede interesar, ¿no? Y entonces es como mi biblioteca digital. Interesante, biblioteca digital. Hoy hemos hablado de conceptos nuevos, pastas digitales, que decíamos esta mañana que os íbamos a traer unas pastas digitales, al final no ha dado tiempo porque con la lluvia y la nieve no ha dado tiempo a comprarlas. Pero tenemos la biblioteca digital, que es un tema pues, muy interesante. Bueno, digamos, es lo que comentábamos antes. Las redes, la tecnología prevé muchos usos y cada uno puede decidir darle el que quiera. Yo os tengo que decir que mi proceso de aprendizaje en Twitter me costó, Me costó en el sentido de que me costó unos meses hasta que no le encontré la gracia aquí. Estos son los problemas del directo. Se caen los cuadros, se cae una papelera allí, pero bueno. No ha pasado nada. No, esto es como en el plató de televisión cuando de repente se funde una lámpara o algo así. Aquí no se ha fundido ninguna. Bueno, para que se vea que esto es en directo. Exacto, para los que no estaban atentos. No hay trampa ni cartón, Los que no estaban atentos, ha sido
como Han de reaccionado, repente, han reaccionado. si se habían quedado dormidos, ha sido como de repente. Muy bien. Bueno, pues lo que decía, Le llevó tiempo el aprender, el un poco el aprender, aprendizaje. el encontrarle la Para eso. gracia Ujú. al Twitter. Entonces yo, ese es mi uso. Luego Instagram... ¿Has encontrado la gracia a una red social que a mí me encanta y que soy fiel defensor siempre, que hablo muy bien de esta red social? ¿Has encontrado la gracia de Snapchat? Yo no. Yo no, porque Aquí soy un poco esto me ha mayor. dolido, Carmina. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que al final Snapchat te había ganado. No me había ganado porque, ¿sabes qué me pasa, Alberto? Que yo ya soy un poco más mayor que tú. Y no hay nadie de mi entorno que utilice Snapchat, solo alumnos. Pero serás un poco más mayor, pero es joven digital. Sí, de mentalidad Es muy joven. millennial. Millennial, Es sí, millennial. y a veces cuando estoy en clase pienso que incluso más Va. millennial que ellos. Casi Z. Sí, en algunas cosas. Pero el uso, o sea, yo entro muy poco en Snapchat, solamente cuando envían esto, pues hemos sacado un filtro nuevo, tal, o he leído algo, porque yo no lo encuentro a mi edad, a mi entorno, para mi uso no tiene utilidad. Pero sí que lo tiene Instagram Stories. Sí, por ejemplo. Sabía yo que... Sí, allí Sabía yo me has que pillado. Zuckerberg te había ganado ahí. Ya, Con el ya. algoritmo no, pero con las historias de Bueno, Instagram te había y ganado. porque también he visto, a ver, he visto un viraje de todo el mundo a Instagram, de mi gente más próxima. Si había como una transhumancia, ¿no? Sí. Son los que están en No, Snapchat. es que salido yo, directamente lo que pasa es que mi Instagram. Facebook me sirve para leer la prensa. Porque como nadie publica nada, excepto tú y yo en Facebook, yo les digo a mis amigos, pero es que nadie publica nada. Pues un contenedor, ¿vale? Es- Echando ahí lo que te sí, sobra. pero es te lo como- digo a Facebook. Sí, exacto, ¿no? Y en cambio en Instagram es como la parte personal. Y la gente, yo mi Instagram, por ejemplo, lo tengo cerrado, pero también porque experimento. Antes lo tenía abierto, ahora lo tengo cerrado. Un poco porque el tema de la privacidad tienes que tú gestionarlo. Entonces, yo hago estos experimentos. Y no acepto a todo el mundo y yo reflexiono, pues aquí lo acepto porque mi imagen es esta, la que yo quiero dar. O sea, yo reflexiono mucho sobre lo que yo pongo en la red, porque es lo que siempre decimos. De ahí, por eso estás hoy aquí. Analista que experimenta a través de los medios y los modelos de negocio digital. Claro, porque el tema es cómo puedes opinar de algo. A mí me hace mucha gracia la gente que habla de temas digitales y no tiene nada, ninguna revista, ninguna Eso sé muchos, ¿eh? Yo también, unos cuantos. Decir, no, yo no Y estoy profesores de periodismo y comunicación. Sí, exacto. Entonces, No vamos a dar nombres, sí. para que nadie se sienta aquí Exacto. ofendido, pero hay acuerdo. Sí, exacto. Entonces yo experimento y yo delimito mis límites. Es decir, yo, por ejemplo, en mis redes, tampoco es que me lo pidan, me de esto, ¿no? Pero yo no tengo alumnos en mis redes. Que en Twitter sí, pero en mi Facebook y en mi Instagram no tengo alumnos activos. Sí, exalumnos, sí que tengo, pero cuando yo tenemos una relación de profesora... No, es normal, es que si no tendría sentido. Es un tema muy, o sea, muy... Hay que poner una serio. barrera ahí, ¿no? Es muy que si serio, no... entonces mi relación es académica. Y ya está. Cuando uno ya deja de ser alumno, Claro, pues oye, la exacto. relación personal con aquellos que han tenido más Exacto, afinidad, pues ahí exacto. está, ¿no? Como en nuestro caso. Claro, exacto. Entonces, pero es porque yo le quiero dar ese sentido a mis redes. Ni los que deciden aceptar a todo el mundo es totalmente legítimo y me parece muy respetable también, ¿eh? El tema es cómo tú experimentas y cómo defines tu modelo, lo que tú dices de la marca digital, ¿no? Sí. Tú tienes que definir, pues bueno, mi perfil en Facebook va a ser solamente, yo solo voy a poner las cosas pues si hago actividades académicas y tal, o le quiero dar un tema más familiar, o de esta manera yo, mi gente más próxima o gente que viven en otros países saben de mi vida y es como aquello, ay, pues parece que no hace tanto que nos vemos, ¿no? Y es porque definimos esa marca digital. Yo creo que la parte de esa reflexión de cómo tú quieres proyectarte, ¿no? Igual que pues cuando vas, hoy nos hemos arreglado un poquito, ¿no? Para salir y tal, ¿no? Que no es el como... maquillaje, Exacto. pues acicala un poco la barba. Exacto, pues entonces es lo mismo, pues lo decides en las redes, ¿no? Y entonces
Y yo creo que es parte de esa reflexión y tenemos que experimentar. Igual que los negocios experimentan, los usuarios experimentan, y los que tenemos que hablar de estos temas tenemos que experimentar, porque si no... Como nosotros con el secuestro digital, que estamos experimentando. Mira, si experimentamos, te parecerá mentira, llevamos más de 30 minutos aquí sí, hablando de esta entrevista de secuestro digital, parece que nos acabamos de sentar. Sí, Oye, esto es una maravilla, ya lo veis, 30 minutos han pasado y así volando. Bueno, Carmina, tenemos que ir concluyendo, vamos a hacer alguna pregunta para terminar, pero que vea cómo pasa el tiempo. Volando, el mundo digital, el mundo offline, nos gustaría aumentar la realidad, aumentar el tiempo, no tenemos de momento, ¿no? Pau, ¿tú has traído algo para aumentar la realidad hoy? Nada, de momento no podemos aumentar la realidad. El próximo día vendremos con las gafas 3D y a veces el tiempo pasa más despacio. Pero hoy de momento no podemos. Pero sí que me gustaría terminar con una pregunta que a mí me ha rondado por la cabeza cuando teníamos pensado secuestrarte hoy como víctima. Un poco que nos cuentes, también por tu presencia a nivel internacional. Ha llamado por teléfono, un momentito, hago la pregunta, Carmina nos responde, nos despedimos y a continuación te llamo, ¿vale? Estas cosas del directo, lo que tiene. Que nos explicases un poco con tu experiencia internacional, yo recuerdo hace unos años, hace un par de años me dijiste, Alberto, si quieres ver hacia dónde vamos, descárgate la aplicación de Quartz, porque la gestión de la comunicación, esa nueva forma de comunicarnos con un chatbot y cómo nos ofrece la información en formato como WhatsApp, es algo súper llamativo, hace 2 años, ¿no? Me gustaría hoy despedir, que nos dijeras en qué nos tenemos que fijar para aquellos que van un paso adelante, ¿no? En el mundo digital, ¿no? La comunicación digital. Te voy a decir que debido al poder de las plataformas, de toda la transformación que está haciendo, por un lado Amazon y por otro lado Facebook, te diría que estamos todos un poco descolocados. Es decir, desde el punto de vista mediático, hay 2 gigantes que están marcando el ritmo digital de una manera espléndida, que es, diríamos, el New York Times y el Washington Post, y estos siguen a día de hoy marcando la agenda de temas en tema de medios, y el Washington Post lo está haciendo muy bien, porque, diríamos, el siguiente paso que vamos a ver es cómo vinculamos contenidos con e-commerce. Ese es lo que están trabajando en el Washington Post la gente de Amazon con los periodistas. Es decir, que aquello de vincular. Siguiente paso ya estamos, y esto también lo está trabajando Netflix, ¿vale? Entonces, yo creo que el tema es... Nos están viendo mucho, que son usuarios de Netflix. Pues entonces el siguiente paso que están trabajando es cómo vamos a complementar ese consumo de contenidos cada vez más creciente con la compra directamente. Y entonces están trabajando en cómo, con toda la... Y aquí Jeff Bezos es el número 1 y ya están trabajando en eso, en cómo vinculamos ese consumo de contenidos creciente con esa validación, diríamos, generación de, diríamos, ingresos complementarios. Porque, ¿qué nos pasa? Claro, ¿qué le pasará a Netflix en muy poco? Pues que si tú eres un cliente que pagas 10 euros al mes, ¿cómo voy a aumentar tu ARPU, ¿no? ARPU es el Average Revenue Per User, que es el ingreso medio por usuario. Esta es un elemento fundamental para cualquier negocio digital, ¿no? Este es un término que ya se utilizaba desde siempre en la televisión de pago, pero ahora en los negocios digitales es muy importante. ¿Cuánto me aporta cada usuario? Si tú solamente me estás pagando 10 euros, ahora está muy bien mientras yo crezca el número de usuarios. Pero llegará un momento que a lo mejor no crecerá mi número de usuarios. Necesitaré que mi usuario gaste más. Claro. Entonces, sea cliente premium. Claro, entonces, ¿qué le voy a ofrecer de más para que esos 10 euros que estoy pagando al mes se conviertan en 12, luego en 15, etcétera, ¿no? Entonces, te tengo fidelizado y me das como el básico, pero
Es como, ¿no? Cuando tú tienes la televisión de pago, ¿no? Y si consumo el videoclub y me vale 3,99 la película, ¿no? Pues ese mes ya he generado, ya no pago los 10 euros. Entonces, ese es el tema que para mí va a ser principal. ¿Cómo vinculamos contenidos con el e-commerce? Y yo creo, no se está contando mucho, pero yo creo que Amazon con el Washington Post y con la gente de Netflix están haciendo una triada que ¿Ah, sí? está por allí, diríamos, volando, ojo la exclusiva, ¿eh? volando el tema, porque tenemos que ingresar más. Ese es el tema, el problema, ¿no? De todos. Hay que ingresar más. Claro, entonces, si tú ya tienes un cliente, ¿cómo consigo? Pues añadiendo elementos. Y parece que el camino viene del e-commerce. Vamos a ver si se concreta. Está muy bien que lo comentes porque esta semana estaba leyendo la web digital de Time Out. Time Out es una revista muy popular aquí en Barcelona, que está en Madrid, de pues, eventos, espectáculos, todo lo que pasa en la ciudad, ¿no? Que generan un contenido buenísimo. Desde aquí les lanzo un saludo a los de Time Out porque creo que están haciendo un gran trabajo. Y dentro del contenido ya te facilitan mucho la compra, ¿no? Sí. De productos asociados a ese contenido. Exacto. Y me gustó mucho porque no lo he visto en muchas plataformas y ahí tenían algunos problemillas, vi que tenían algunos problemillas con la web, en la manera de exponer los productos, pero vi que ya lo estaban trabajando, que estaban investigando en cómo mejorar esa línea, ¿no? De vincular contenido producto e-commerce para sacarle mayor rentabilidad a la cantidad de contenido que ellos hacen. Puedes hacer muchas alianzas. Claro, no, por supuesto. O sea, puedes ir desde anunciantes a los negocios físicos, ¿no? Porque a veces lo que les pasa a los negocios físicos, al offline, es que hacer el salto al digital necesitan ir acompañados de la mano de alguien. Entonces, allí yo veo que este es un tema que seguramente Amazon tiene muy avanzado. Lo que pasa que no lo sabemos, pero que están con la gente del Washington Post también trabajando en este aspecto. Y veremos más cosas en ese 2018. Me sabe mal, ¿eh? Digo, yo me estaría aquí toda la tarde hablando contigo. De hecho, ahora cuando cortemos vamos a seguir hablando, pero tenemos que terminar. Tenemos que terminar porque sé también la audiencia que tiene un tiempo. Además, hoy espero que no les haya pillado ninguno el jefe. Claro. Aquí con el café, pues el café bueno, siempre puede decir que era una charla académica. Eso, hoy era una charla académica, la universidad, la formación. Exacto. ¿No? Formación gratuita. Exacto. Estamos ofreciendo formación gratuita desde la Universidad Autónoma de Barcelona, hacemos un poco de promoción. Exacto. También. Con Carmina Cusafón. Pues nada, lo dicho, concluir, pero lanzar este mensaje, un mensaje que también he sacado de un artículo tuyo, como ves, nos leemos los artículos antes de hacer las entrevistas, hablando sobre la dieta mediática del consumidor digital, con lo cual habéis estado casi 45 minutos consumiendo un producto digital, ya vale, ya podéis apagar ahora el live y simplemente despedirme desde aquí, nos despedimos en este segundo secuestro digital en la segunda temporada con Carmina Cusafón. De verdad ha sido un placer, como siempre, estar contigo y compartirlo aquí con la audiencia. Bueno, yo me he estrenado en Facebook Live, ¿eh? No me había estrenado todavía. Entonces, ahora le puedes comentar otra experimentación a tus alumnos como analista. Y luego me podrán verificar a ver si me ha salido bien o no. Muchas gracias, ha sido un placer y bueno, ya sabes. Genial. Y ya para despedir, simplemente me marcó mucho la noche de los Goya, porque se habló mucho del tema del feminismo y tal, del papel de la mujer. Entonces, que sepáis, desde aquí lo avanzo, que nuestra próxima víctima será una mujer. ¿Vale? Bien. Nosotros apostamos por la mujer, como ves. Muy ya bien. Hemos entrevistado a Andrés Torres o Carmina Cusafón, y la próxima víctima va a ser una mujer. ¿Vale? Con lo cual, que veáis ahí el mensaje que enviamos. Y siempre me gusta terminar agradeciendo. Hoy Hoy, como habéis visto, formación gratuita para vosotros con las últimas tendencias del mundo digital, gracias a Carmina Cusafón. Bueno, un placer y un saludo a todo el equipo de Bishare. Un placer. Un saludo. Hasta luego.